Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo les fue? A ver, ¿se examinaron? ¿Hicieron esa reflexión sobre su vida? ¿Hicieron ese autoanálisis a conciencia? ¿Se pusieron en las manos de Dios? Espero que sí, para continuar, ¿verdad? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Temor a qué? A fallarle, a no ser dignos, ¿verdad? Porque dice también la palabra, el que crea que está firme, cuide que su pie no resbale, cuide. Nunca podemos decir que ya estamos listos para ir al cielo, no. Sabemos que el Señor tendrá misericordia de nosotros si es que ya fuimos salvos, pero nunca jactarnos de que estoy listo para que el Señor venga y me lleve. Pidámosle a Dios que tenga misericordia y nos encuentre dignos, ¿verdad? Y tener esa seguridad que si le entregamos la vida al Señor, nuestra vida ya se la entregamos, pues que Él la está limpiando para que sea digna, porque es Él con su Santo Espíritu y su palabra que la limpia todos los días. Por nosotros mismos no podríamos. Es solamente su obra, porque la misma palabra dice que la obra que Él inició la completará hasta que esté perfecta. Y entonces vendrá cuando esté perfecta o nos llevará antes. Así que no se preocupe, cualquiera de las dos cosas que sucedan es bendición porque estaremos con Él. Venid benditos de mi Padre, nos dirá, ¿verdad? Entonces vamos a terminar ya la lección 28 de esta semana que está hablando de la casa de Dios. Cómo al principio, cuando se edificó el primer templo, ¿verdad? Por un descendiente de David, pero por otro descendiente de David, un descendiente eterno, es que se ha edificado casa eterna en nosotros. Nosotros somos el templo de Dios ahora. Así que hay que cuidar que ese templo esté limpio. Miramos en una de las clases, no recuerdo si la primera o la segunda, esta es la tercera, miramos que dice que Dios no habita en lugares inmundos, por lo cual dice que nuestro templo, o sea, nuestro cuerpo, nuestra vida, en realidad se refiere a nuestra vida, tanto nuestro cuerpo físico como nuestra vida espiritual, en completamente. Se refiere a que debe estar limpio, ¿verdad? Limpio. ¿Por qué limpio? Porque Jesús ya lo limpió con su sangre. Si usted ya es salvo, usted ya fue limpio. Pero todos los días, día con día, se examina y pone esas manchitas en las manos de Dios para que las borre, ¿verdad? Porque somos seres humanos y fallamos. No se nos olvide eso. Entonces terminamos esta lección con el último tema que se llama el propósito de Dios para su casa. ¿Cuál es el propósito de Dios para su casa? Y lo vamos a leer ahí en Crónicas otra vez, en Crónicas 17, pero vamos a leer de donde nos quedamos, del 15 al 27. Vamos a terminar todo el capítulo. Ya lo empezamos desde la primera clase, entonces ahora lo vamos a terminar. Y dice, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo, Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. David eh, no podía creer la visión que Dios tenía de él, lo que Dios pensaba de él. Era maravilloso para David que Dios lo considerara como un hombre excelente. De todo el pueblo de Israel, como de David estaba escogiendo a aquel hijo. Le estaba diciendo que en el futuro iba a escoger a uno de sus hijos para que continuara la dinastía. Entonces David estaba maravillado, se sentía como indigno de tan grande honor. ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo. Oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón, has hecho toda esta grandeza para hacer notorias todas las grandezas. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú,
según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto? Tú has contribuido a tu pueblo Israel, por pueblo tuyo lo has constituido para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa sea firme para siempre, y haz como has dicho. ¿Qué nos enseña aquí David en este versículo? Hacer la voluntad de Dios. David no dijo, si me consideras un hombre excelente, ¿por qué no quieres que yo te haga tu casa? No, él aceptó la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer también. Ahora pues Jehová dice, ahora pues Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa, sea firme para siempre y haz como has dicho. Dice David, ¿no? Se lo repetí. Permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel, y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti. Porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo este bien. Y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. Esta es la palabra que David dijo en oración a nuestro Padre Celestial. Y continuamos con la lección después de leer el texto y dice, David entendió que Dios hizo un pacto con Abraham, y lo cual se lo confirmó a Moisés, de modo que continuaría bendiciendo a Israel con la llegada del Mesías. Aquel pacto fue un pacto eterno que se extendió a todos los redimidos por Cristo, el nuevo Israel. Ojo, el nuevo Israel, porque Israel, el pueblo, es el pueblo de Dios, pero no es solo por nación, es todo aquel que le ha aceptado como su único Salvador personal. Asimismo, en David podemos ver cómo obra la gracia de Dios en nosotros a pesar de las debilidades humanas. En la última parte del pasaje que acabamos de leer, tenemos la hermosa oración de David, luego que Dios le reveló su propósito a través del profeta Natán. Pues sí, les acabo de leer, ¿verdad? Cómo David estaba orando al Señor. Después de que Natán le reveló la profecía de que no sería él el encargado de construir su casa, sino Salomón. Bueno, en ese caso no se sabía el nombre, sino uno de sus hijos. Pero David aceptó la voluntad de Dios y hace esa hermosa oración que acabamos de leer ahí en Primera de Crónicas 17, del 15 en adelante. La oración empieza en el 16, mis hermanos, para que ustedes cuando lean pongan ahí atención a esos textos. Y había un propósito, el propósito de la gracia. Desde ese tiempo estaba ya planeado el propósito del tiempo de la gracia. Leamos entonces lo siguiente. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová. El anuncio profético causó un gran impacto en David. Tanto fue así que inmediatamente se sintió movido a acercarse a Dios por medio de la oración. Su súplica aquí es una de las más hermosas de toda la escritura del Antiguo Testamento. Es una oración que refleja reverencia y gratitud a Dios. El contenido de la oración de David nos muestra el reconocimiento de que, basándonos solamente en nuestras capacidades humanas, ninguno de nosotros podemos ofrecerle algo a Dios. Es únicamente debido a su grande misericordia que Dios mismo hace posible nuestro acercamiento y servicio a Él. Al inicio yo les comentaba que nosotros por nuestras capacidades no podemos lograr nada. Solamente hay que revisar, tener al Espíritu Santo primero para poder reconocer. Si no tienes al Espíritu Santo, no vas a poder identificar el don que Dios te ha dado para servirle. Y acuérdense que en ese pasaje
donde Jesús habla de que aún a la izquierda los cabritos y a la derecha los santos, las ovejas. Acuérdense que ahí Jesús no nos está mandando a hacer obras, sino que hay otro pasaje, el de la oveja perdida, donde Jesús dice que solo las ovejas oyen su voz. Y acabamos de leer hace un rato otro pasaje en Juan 18 que dice que solo los que viven en su palabra escuchan su voz y la entienden. Entonces, mis hermanos, es necesario que tengamos al Espíritu Santo para poder identificar el don que Dios nos ha dado y servirle. Si no servimos a Dios, estamos siendo cabritos, porque los cabritos no hicieron nada. Por eso el Señor dice, tuve sed y no me diste de beber. Pero no es que nos está mandando a ir allá por la calle dándole agua a la gente, no. Claro que lo vamos a hacer cuando veamos la necesidad, sino que estés al servicio de su obra. Te está enviando a hacer un servicio. Si no estás sirviendo a Dios con los dones que Él te dio, pero no un día, no el domingo, el sábado, el jueves, el viernes, no, todos los días de la semana con tu vida, que tu vida sea para su servicio totalmente, que lo que tú hagas para otra persona sea como para Dios, que no sea otro interés más que servir a Dios, y acompañado de lo que hagas tiene que ir la palabra. Acompañado de todo lo que hagamos tiene que ir la palabra, porque es muy fácil más sobre todo un rico o alguien que tenga la facilidad, cualquiera puede ir haciendo 1000 obras por el mundo, llevando esto, el otro, dando, preparando, arreglando, corrigiendo. No es a eso lo que el Señor nos está llamando, sino a su servicio. A eso es lo que nos está llamando. Dice, es únicamente debido a su grande misericordia que Dios mismo hace posible nuestro acercamiento. Si no hay obediencia a la palabra de Dios, no hay comunión, no hay acercamiento. Se puede usted pelar las rodillas orando, pero Dios no lo está escuchando, porque Él no se mueve donde no hay santidad. Entonces, es solamente así, dice, que podemos acercarnos a Él y darle servicio a Él. ¿Quién era David antes de ser llamado y ungido por Dios para ser rey sobre su pueblo Israel? Un simple pastor de ovejas, pero Dios lo levantó para hacer grandes cosas, de manera que después de haber sido un completo desconocido, su fama como rey obediente a Jehová Dios se extendió por todas las naciones que rodeaban a Israel, de tal manera que las naciones temieron a David, pero no por lo que él era, sino porque decían que Dios estaba con él. Ahora, mis hermanos, las personas que conviven con nosotros saben que Dios está con nosotros, que cuando nosotros le demos una palabra de aliento, de ánimo, ellos podrán confiar porque saben que Dios está con nosotros, o dirán, este anda peor que yo y me da consejo. ¿Cómo andamos? Es bien importante examinarnos. No esperemos al día final que Dios nos examine. Ojo, eso es terrible. Examinémonos ahora nosotros. La pregunta con la cual David inició su oración fue la siguiente: ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi casa para que me hayas traído a este lugar? Pregúntese usted eso. ¿Cómo estoy yo ante los ojos de Dios? ¿Cómo está mi casa? ¿Cómo está mi hogar? Esto evoca el mismo sentimiento de insuficiencia que hubo en otros personajes del Antiguo Testamento cuando fueron llamados por el Señor. ¿Se acuerdan de Moisés? Que decía Moisés, no, pues yo no hablo de corrido, decía Moisés, soy tartamudo. Jeremías, el mismo David, señaló también en los Salmos el sentido de pequeñez de la persona humana delante de la grandeza de Dios, el Altísimo. Jeremías era una persona muy sentimental, que muchas personas, desafortunadamente, porque no es correcto, le llaman el profeta llorón, pero no es correcto llamarle el profeta llorón. Jeremías era una persona que tenía un gran celo por el Señor, y le dolía en el alma a Jeremías que el pueblo de Israel no estaba escuchando lo que Dios le estaba revelando, y por tanto los miraba que iban rumbo a la perdición, y así fue. Por eso fueron llevados cautivos a Babilonia por 70 años, esclavizados por no escuchar al profeta Jeremías. Pues hoy día hay muchos Jeremías.
Habemos muchos Jeremías, muchas personas no profetizando, sino llevando la palabra. La forma de profetizar ahora no es inventarnos historias como muchos lo hacen, sino profetizar hoy día significa de llevar la palabra, enseñar la palabra, predicar la palabra, evangelizar. Eso es lo que significa profetizar, llevar la palabra. Pues hay muchos profetas ahora, muchos Jeremías, perdón, ahora, muchas personas llevando la palabra, pero hay muchas más personas no escuchando. Ojo, algo que les quiero comentar. Nosotros leemos que dice el Señor Jesús que la mies es mucha y los obreros pocos. Es decir, que hay mucho que cosechar, pero hay pocos obreros para ir a la cosecha. Y quizá ustedes digan, pero hay mucha gente predicando. Ojo, pero hay mucha más gente predicando un evangelio falso, un evangelio corrompido, prostituido, un evangelio acomodado a su conveniencia. Entonces hay pocos obreros trabajando realmente en la obra del Señor. Hay mucha gente utilizando la palabra, pero pocos realmente predicando un evangelio de salvación, un evangelio de arrepentimiento para salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. Hay muchos apapachadores, pero ojo, también ahora con la pandemia, muchos predicadores, muchos pastores, sobre todo de sana doctrina, personas ya mayores, han muerto. Entonces hará falta en los postreros años muchos obreros para la mies. Así que mi hermano, usted está sano, prepárese para servirle al Señor, porque cada día va a haber más necesidad de obreros. El hecho de comprender quiénes somos hoy en Cristo, en contraste con quiénes fuimos antes en el pasado, antes de conocerle y ser redimidos, debe abrumarnos y conducirnos a una profunda gratitud con Dios. Como en el caso de David, nuestra transformación ha sido únicamente obra maravillosa por gracia del Espíritu Santo de Dios. Cuando cada uno de nosotros hace una retrospectiva de su vida, considerando de dónde nos sacó Dios y a dónde nos ha traído, podemos darnos cuenta de cuán grandes cosas el Señor ha hecho por nosotros. Hace unos días yo les decía que debemos de ser un poquito observadores para ver las maravillas que Dios ha hecho. Si nosotros recorremos nuestra vida para atrás, si hacemos un recordatorio de lo que éramos, lo que hacíamos, cómo actuábamos y vemos cómo estamos viviendo ahora, podemos ver las maravillas que Dios ha hecho. Ahora, si usted no ve cambios, vaya corriendo y póngase en las manos de Dios. Quizá no ha sido redimido, porque una persona convertida no puede seguir siendo igual que antes. Algo tuvo ya que haber cambiado en su vida, y más bien mucho tuvo que haber cambiado. El apóstol Pablo da cuenta de este mismo sentir que tuvo David y que debemos de tener nosotros, de que no somos dignos ante la presencia de Dios cuando Él nos llama a predicar el evangelio a las naciones. Y vamos a ver ese pasaje en Efesios 3:8. Vamos a ir ahí. Abra su Biblia. Acuérdese que el Señor dice que los que vivimos en su verdad, escuchamos su palabra y la entendemos, oímos su voz. Entonces les dije Efesios 3:8, ¿verdad? Y vamos a leer del 8 en adelante. Dice Pablo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí está la palabra. Entonces, vamos ya terminando. Dice, miramos que tenía un propósito, ¿verdad? Un propósito de gracia, que el templo seamos nosotros. El propósito de gracia es que todos los días encontremos gracia en el Señor. ¿Qué significa hallar gracia en Dios?
agradarle con nuestra manera de vivir. Eso significa hallar gracia, que nuestra manera de vivir le agrade a Dios, nuestra manera de convivir con los demás, nuestra manera de resolver los problemas que se nos enfrenten todos los días, que eso le agrade a Dios, que lo hagamos de acuerdo a como Él lo manda en su palabra. Pero hay un propósito no solo de nuestra vida aquí. Eso es la bendición de Dios. Esa es la bendición, que estamos en la gracia de Él, cuidados por Él, guiados por su palabra y por su Santo Espíritu. Pero hay todavía un propósito mayor de edificar esta casa. Ese propósito es eterno, para siempre. El propósito de Dios con cada uno de nosotros es tan grande que abarca la eternidad. Pertenecemos a un linaje que es bendito para siempre. Jesucristo es la raíz y el linaje es David. Ahí está la profecía cumplida. Por nuestra unión con Él nos alcanza el cumplimiento del propósito de Dios hecho antes de la fundación del mundo. Al final de su hermosa oración, la cual inicia a partir de Crónicas 17:16, primera de Crónicas 17:16, David enfatizó la realización del propósito de Dios en su pueblo. Lo que hizo inquebrantable este propósito de Dios fue la fidelidad de David. Y Dios eligió ese pueblo por su soberanía y por su voluntad. Entonces podemos estar plenamente seguros de que Dios conducirá el acontecer de nuestras vidas hasta la realización plena de su propósito, a pesar de cualquier adversidad que estemos pasando, así como sucedió con todas las adversidades que le pasaron a David y al pueblo de Israel. Finalmente, la oración del rey David se reflejó en la gratitud y hoy día se debe reflejar en la gratitud de nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Como pueblo de Dios debemos permanecer en una actitud de agradecimiento a Dios por la salvación eterna que ya nos ha dado en Cristo Jesús y estar viviendo en su voluntad para recibir todas las bendiciones que Él nos quiere dar aquí en la tierra. Concluimos diciendo, desde la fundación del mundo Dios tuvo un propósito en Cristo, de edificarse una casa y un reino eterno. Cada uno de los cristianos formamos parte de esa gran casa espiritual de Dios. Permítanme. Se me cerró la Biblia, disculpen, sigo leyendo. No es la Biblia, es el libro El Sendero de la Verdad. Dice, cada uno de los cristianos formamos parte de esa gran casa espiritual de Dios que es su pueblo, la iglesia. Esto implica además que somos ciudadanos y herederos de su reino eterno. Esta realidad maravillosa siempre nos debe mantener en una actitud de gratitud y sirviendo con una vida santa. ¿Cómo leí, mis hermanos? ¿Qué fue lo último que leí? ¿Cómo dice? Se los voy a volver a leer. Esta realidad maravillosa siempre nos debe mantener en una actitud de gratitud y sirviendo con una vida santa. No se le olvide, siempre, no solo en la iglesia, siempre, 24/7, de día y de noche. Y para terminar, leemos los últimos dos textos, Efesios 1, del 3 al 14. Y dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quienes tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo,
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Mis hermanos, cuando habla aquí de la predestinación, fuimos predestinados, no los que íbamos a ser salvos, todos fuimos predestinados para ser salvos. Acuérdense que Jesús murió por todos fuimos predestinados, pero si usted va al versículo 13, ahí le dice quiénes realmente son los que adquirieron la salvación. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra. ¿Cuántas veces usted ha oído la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, ahí está la salvación. Es necesario oír la palabra, por fe creer en él, y entonces es que fuisteis sellados, estoy leyendo, con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. ¿Qué significa arras? Garantía. Cuando usted realmente fue salvo, el Señor lo selló con el Espíritu Santo y se convirtió al Espíritu Santo en las arras de la promesa, es decir, la garantía de que ya eres salvo, la garantía. Dice, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Fuimos adquiridos. ¿Qué dice Pedro? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, usted cuando escuchó la palabra y creyó con fe y recibió al Espíritu Santo, usted fue sellado como una garantía de que este ya es un hijo de Dios. Como hijo de Dios, ya no es hijo de Satanás. Entonces, ¿cómo tiene que ser su vida? Si es hijo de un Dios santo, dice Pedro, 3 veces santo, Padre Santo, Hijo Santo, Espíritu Santo. Entonces, si usted es sellado por un Dios santo, entonces su vida tiene que ser santa. Y esa casa donde nuestro amado Padre Celestial envió a morar al Espíritu Santo tiene que ser santa, porque tiene un propósito eterno y santo. ¿Cuál es el propósito? Es la promesa de que usted va a vivir por toda la eternidad en la santidad de Dios. Entonces, mi hermano, cuide su salvación, dice Hebreos. ¿Cómo no cuidar una salvación tan grande que costó la sangre de nuestro Señor? Y por último, el escritor nos manda a leer Apocalipsis 22, del 12 al 16, y dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Es Jesús hablando con Juan. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ahí Jesús está confirmando que él era, ¿verdad?, la descendencia de David, el rey eterno. Mi hermano, ojalá usted pueda ir y leer estos textos, ojalá pueda ir y leerlos nuevamente en la intimidad de su hogar, quizá con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con su amiga, con quien usted quiera leerlos. Ojalá pueda ir y leerlos en compañía, porque siempre se aprende más en compañía.
con los demás hermanos compartiendo la palabra, porque la misma palabra de Dios dice que donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí está Él. Ustedes que tienen la bendición de reunirse, de no estudiar la palabra solos, sino de que tener esa comunión con Dios en unión con su familia, con sus parejas, con sus hijos. Aprovechen, aprovechen, porque no todos tenemos esa bendición. Ustedes que la tienen, no la tiren por la borda, no la desechen, no permitan ustedes que la flojera, la pereza o los afanes de la vida los separen de esa bendición. No lo permitan, que no se llegue ese día de que el Señor nos diga apartados de mí, sino que todo lo contrario, que nos diga, venid benditos de mi Padre. Eso es lo que queremos oír. ¿Usted quiere oír esas palabras? Venid benditos de mi Padre. ¿Verdad que si usted quiere oír esas palabras, olvídese de todo, no tenga una mente mundana, deje atrás todo lo que le obstaculice, todo lo que le impida, entréguele su vida a Dios, conviva con los demás hermanos, comparta la palabra. Es muy triste que no se comparta la palabra. Hay que compartirla. Comenten, den testimonio, ayuden a otros, impulsen que otros sigan aprendiendo del Señor, que sigan teniendo esa relación con Dios. Estamos llamados a eso, mis hermanos. El Señor lo dice una y otra vez en su palabra, que no seamos oidores. El Señor no quiere oidores, los oidores los va a apartar a la izquierda. Quiere hacedores, quiere personas haciendo la obra. Así que dejen la pereza, dejen todo lo que les impida realmente hacer la obra del Señor.